ante ti y no sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas todas. Siempre. Hoy. Dios cumple sus promesas todas siempre porque Dios no miente. Dios nunca ha mentido, Dios no miente ni va a mentir jamás. Por eso estoy convencido que el Señor Jesús dijo en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, primero dejan de existir el cielo y la tierra a que se deje de cumplir lo que ha salido de la boca del Señor. Todo, absolutamente todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Mira, busca Tito capítulo 1, por favor, versículo 1. Tito 1:1. Vamos a repasar algunas escrituras juntos. ¿Te late? ¿Sí? Porque yo digo repasar, estoy seguro que ustedes son lectores asiduos de la escritura, estudiosos, empedernidos, casi adictos, así como Iván, que es un adicto, ¿verdad? Somos adictos al estudio, a la lectura de las escrituras, ¿cierto? Entonces, por eso digo, vamos a repasar, porque estas cosas, si tú lees frecuentemente la escritura, ya te las sabes. Ya te la sabes. Pero bueno, no importa. Mira, Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. ¿En qué? En la esperanza de la vida eterna, la cual vida eterna, Dios, que no miente, prometió. Y ahí te pido que subrayes esas palabritas, 5 palabras. Dios que no miente, prometió. Dios que no miente, prometió. Y Dios ha hecho promesas, dice, desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y el resto de la carta tú te la echas después, ¿vale? Esta es nada más la salutación, pero en la salutación ya el apóstol nos está diciendo una verdad tremenda. Dios que no miente, promete. Y prometió y ha prometido. Y siempre que Dios promete algo se va a cumplir, porque depende de su integridad, no de la nuestra. Lucas 22:37. El Señor dijo: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que cumplir lo que está escrito acerca de mí, dice Jesús. Y fue contado con los inicuos, se estaba refiriendo a esa parte. Porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento. Por eso, mis amados, no sé si coincides conmigo en este concepto, esta idea, esta realidad. Tratar con un Dios como con el que tratamos, con nuestro Dios, es maravilloso. Ya en la práctica, en el día a día, tratar con Dios, interactuar con Dios, relacionarnos con Dios, es maravilloso por cómo es Él. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Porque siempre cumple lo que promete. Porque nunca miente. ¡Qué delicia! ¿Sí o no? ¿Sí vas bien conmigo hasta aquí? ¿Sí? Estás muy calladito. Pero además se nos dice en las escrituras cómo son las promesas de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo son las promesas de Dios? ¿Cómo son? Mira, búscalo conmigo en 2 de Pedro 1:3. ¿Cómo son las promesas de Dios? 2 de Pedro 1:3. Tú me dices:
como todas las cosas, ya está aquí en la pantalla, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado. ¿Cómo son las promesas de Dios? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencia. Y tú lees el resto de la carta después, ¿va? Y si no la vas a leer, no me digas que sí, pero la lees después. ¿Cómo son las promesas de Dios? ¿Pequeñas? ¿Ridículas? ¿Insignificantes? ¿Feas? ¿Preciosas y grandes? No, no son grandes. Son grandísimas. Grandísimas promesas. No sé si también coincidas conmigo en esto. Una de las más grandes y preciosas promesas de Dios es la que tiene que ver con la resurrección. ¿No? Y lo digo porque estamos terminando la semana de Pascua. Venimos a hablar de estar en el ajo de la, ¿no?, Semana Santa. Que de santa quiero saber si tiene mucho, pero es la semana que se supone que celebramos y conmemoramos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Piénsalo un momentito. Dame 10 segundos de meditación ahí en tu corazón. Piensa en la resurrección. Si lo peor y lo más trágico que nos puede pasar en la vida es la muerte, pero un día vamos a resucitar, entonces ya no es lo peor ni lo más trágico que nos puede ocurrir. Y todo el mundo le tenemos horror a la muerte, y es natural. Nadie nos queremos morir, no queremos que se nos muera nuestra gente amada, no queremos experimentar y pasar, y es desagradable ir a un velorio y a un sepelio. Eso es horrible, es amargo. Dice la Biblia que la muerte es amarga, es fea, nuestra enemiga, ¿no? Que será el postrer enemigo, que será destruido. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso el otro día? La muerte mugrosa. Qué miedo le tenemos. Ay, se va a morir Oli, cuidado, ¿verdad? Y todo el mundo orando de rodillas, suplicando, porque tal que se muere. Pero es tan trágica la muerte. Si tenemos la promesa de la resurrección, y Dios, que no miente, lo va a cumplir. Lo va a hacer. Mira, ¿qué tal esta promesa? Hablando del tema que le dio Dios al pueblo de Israel. Busca Ezequiel 37. Ve, deleítate conmigo con esta escritura, hermano. Ezequiel 37:12 dice: por lo tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. ¿Qué va a hacer Dios? Pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Se llama resurrección. Y os traeré la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Porque cuando Dios habla, lo hace. Cuando Dios promete, lo cumple, porque nunca miente. Y un día va a ocurrir, y el pueblo de Israel va a experimentar esto. Es una resurrección que los va a llevar de nuevo a la tierra. Pero a nosotros también el Señor Jesús nos dijo en Juan 11:25 la misma cosa. ¿Se acuerdan? Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Y entonces la muerte dónde quedó? Pues el que esté muerto vivirá, dice. El que cree en mí. El que cree en mí. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Son palabras verdaderas de Dios, que no miente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Estaba hablando con Marta, ¿se acuerdan? Cuando iba a resucitar a Lázaro en esa ocasión. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, y hemos citado este texto varias veces en el transcurso de los meses y los años. Y hemos hablado de este momento y de otros momentos cuando Jesús tuvo que enfrentarse a
a lo terrible que se tuvo que enfrentar. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Subraya eso, memorízalo, apréndetelo, no lo sueltes, mastícalo, rumíalo, medítalo, memorízalo, por Dios, que todo lo que me diere no pierda nada no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. 2 puntos: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya, amén, aleluya, gloria a Dios. Si te gozas, si te deleitas, si te dejas, ¿no? Qué delicia, qué promesa, qué bárbaro. Vida eterna. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuándo se acaba? Y yo le resucitaré, dice, en el día postrero. Qué promesa, caray. Y todo esto se vale y se puede porque el Señor resucitó. Al resucitar Él valida y certifica. Y nos pudo prometer cosas como Mateo 28. ¿Se acuerdan de Mateo 28? Versículo 19: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los domingos al mediodía hasta el fin del mundo. ¿Qué? ¿Cada cuándo va a estar el Señor con nosotros? Permanentemente. Todo el tiempo, todos los días, todos los días, todos los días. Lunes, martes también, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días yo estoy con vosotros. Qué promesa, qué nivel de promesa. Porque la implicación de esto es la presencia de Dios en tu vida y en nuestra vida. Estamos hablando de la misma presencia de Dios en tu vida. Esta promesa tiene que ver con la presencia de Dios en nuestra vida. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Son promesas, son eventos, son realidades espirituales. Haremos morada con él. Estoy convencido que por esta realidad espiritual que vivieron los apóstoles, que lo vieron vivo, resucitado, se dedicaron a predicar y a decirle a la gente esto, que Jesús había resucitado. Si tú lees el libro de los Hechos, ¿alguien ha leído el libro de los Hechos? 2 o 3 tal vez, 4, bueno, ya son 6, 7. El común denominador es ese. Fíjate, vamos a ver algunos. ¿Me aguantas? ¿Cómo andas de tiempo? ¿Ya te quieres ir? Yo me dice que me quedan como 15 todavía, así que si aguantas, nos lanzamos en la escritura. ¿Sí? ¿Estás listo con tu Biblia? Mira, hay otros textos, muchos, pero voy a citarte algunos. Pablo ante Félix. Félix era un gobernador. Hechos 24:14. Estoy convencido que creer en la resurrección de Jesucristo es la cosa más importante de la vida, por las implicaciones que tiene. Porque no te queda más que, ¿qué onda tú y él? ¿Sí o no? Ahorita lo vamos a ver, fíjate. Pablo ante Félix, Hechos 24:14. Ahí está: por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, por cierto, así le dice la gente a los cristianos y a la vida cristiana y al cristianismo, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. ¿De qué? De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La resurrección de Cristo te debe transformar y te debe mover a un estilo de vida diferente, de una conciencia sin ofensa delante de Dios. Se llama santidad. Así se llama.
Luego en Hechos 25 vemos que está platicándole un tal Porcio Festo, qué nombre tan raro y tan desagradable, pero para nosotros un día. Porcio Festo, que fue el sucesor de Félix, él se quedó 2 años después de que agarraron a Pablo. Félix agarró a Pablo, le sucede en el gobierno Porcio Festo. Versículo 18 del 25. Por favor, dice, y estando presentes los acusadores, está platicando Porcio Festo con el rey Agripa, ojo, y con Berenice su esposa, perdón que no lo dije, acerca de Pablo. Dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Le está diciendo Festo a Agripa. Sí, oye, me trajeron a este cuate y lo acusan, pero pues yo pensé que iban a hacer acusaciones más serias, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Ándale pues. ¿Cuál era el tema para estos cuates, estas autoridades, gobernantes romanos que están analizando? El tema con Pablo es que Pablo afirma que hay un Jesús muerto por ahí, que está vivo. Dice él que está vivo. ¡Ja! Mis amados, Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo y te platico, yo no quería decir nada porque me encantó el testimonio de lo del centro de rehabilitación. El Señor me concedió el privilegio de compartir el evangelio con una persona también en estos días. Y hubieran visto la cara que hizo cuando le dije esa frase. Le dije, Jesucristo está vivo, le dije. Se quedó como, así como que no lo podía creer. Y le platicaba yo a ella que fue lo que a mí me pegó durísimo cuando me convertí hace 42 años. Algunos no habían nacido, creo. ¿Tú no, Dani? Eres joven. Jesucristo está vivo. Y esto generó en aquel momento, cuando me lo compartieron, una sensación de, me está viendo. Y si me está viendo, ya valí. Como decía ahorita, ¿quién decía? Gaby, no me imagino la gente que no tiene a Cristo en su vida, ¿cómo le hacen? ¿No? Entonces, no es cierto, ¿no? Qué horror. Jesucristo está vivo. El mismo Pablo luego tiene la oportunidad de predicarle al rey Agripa. Imagínate qué privilegio predicarle a un rey, ¿no? Fíjate lo que dice en Hechos 26:6. Y subraya cosas. Si estás ahí, subraya cosas. Dice, y ahora por la esperanza de la promesa, ¿de qué estábamos hablando al principio? De la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Es lo que está explicándole Pablo a Agripa. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Brinquémonos al 19, dice, por lo cual hoy rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Y ese es nuestro mensaje central. ¿Qué tenemos que decirle a la gente allá afuera? En el centro de rehabilitación, en tu cuadra, en tu familia. Arrepiéntete y conviértete a Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Jesucristo está vivo. Porque Él resucitó de los muertos, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de lo que las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Si ves la importancia de esta realidad de que Jesucristo está vivo,
Porque la resurrección no es un concepto, mis amados. No es una doctrina, no es una filosofía, es una realidad. Jesucristo está vivo porque resucitó de los muertos. ¿Sí estamos? Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahí dice, ¿verdad? Mira, qué bonito dice, ¿no? Con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús. Pero esto tiene implicaciones. Mira, Pablo, y lo he dicho varias veces, lo vuelvo a decir, no importa. ¿Me aguantas? Cristo vive en mí, decía Pablo. Gálatas 2:20, ¿se acuerdan? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿De qué está hablando Pablo? De esto, de una realidad espiritual. Cristo vivía en él, en su vida, en su ser, en su cuerpo. Y esa es la pregunta más importante de nuestra vida. ¿Cristo vive en ti? Por eso hay un cursillo que a mí me gusta dar, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Que dice cómo guiar a una persona a los pies de Cristo. Porque se trata de que la persona se encuentre con Cristo y que a partir de ese encuentro Cristo viva en la persona. Si Cristo vive en ti, olvídate. Olvídate. No quiere decir que no va a haber problemas, ¿no? ¿Sí o no hay problemas? Pregúntenle a Gaby, pregúntenle a Humberto y Oli, pregúntenle a Gloria, pregúntenle a... No, hay broncas, hay vicisitudes, hay accidentes, hay complicaciones, hay... ¿No? Los niños se enferman, ¿no, Pío? Pero también el Señor los sana maravillosamente, gloria a Dios. La vida tiene sus vicisitudes, sus problemáticas, sus dificultades, sí, pero si Cristo vive en ti, te lo firmo que no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Y no nos pusimos de acuerdo, Gaby y yo, para decir eso que ella dijo hace ratito, ¿no? Otros poquitos versículos, fíjate, vamos a ver cómo esto era una realidad en los discípulos en el libro de los Hechos, ¿sí? Hechos 8:29. Vamos rápido, ¿sí? ¿Listos? Sale, Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro. ¿Qué? ¿El Señor dice ese tipo de cosas? Atraviésate la calle, da vuelta a la esquina, márcale a fulanita, ¿no? Acércate a ese carro. Esas cosas suele decirlas el Espíritu. De eso estamos hablando. Si Cristo vive en ti, ¿qué va a hacer? Te va a guiar, te va a hablar, te va a mover. Hechos 9:10. Hechos 9:10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo, subraya eso, el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. A lo mejor estaba acostadito o sentadito, por lo menos, ¿no? El Señor le dice: actívate, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea él, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. No es cierto, sí. Date vuelta aquí en mi jet, ve al número ahí en casa de Roxana y le dices que... Porque ella vio que tú venías y que orabas por ella. Qué raro, ¿no? Pero ve la reacción. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. Subraya: el Señor le dijo. ¿Quién se lo dijo? El Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Ve, no me neces, ve, te estoy diciendo que vayas, ve. Me encantó el testimonio de Nacho, ¿no? Sale a la puerta y ve el camión y todo. Qué casual. No es cierto. No es cierto, eso no existe. No, sal a la calle en este momento, asómate a la ventana, agarra, muévete, haz. ¿Sí o no? Se llama la guía del Señor, que es el resultado de su presencia en tu vida. Si no tienes a Cristo en tu vida, no van a pasar esas cosas.
Ve, le dijo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué diálogo entre Ananías y el Señor. ¿Se acuerdan de Pedro en la azotea? Le da una gran hambre, se sube a la azotea un ratito a orar en lo que le preparan la comida, y ya me imagino abajo en la cocina las señoras y las hermanas ahí preparándole a Pedrito, ¿verdad? Algo de comer. ¿Qué quieres? Pues, unas quesadillitas, o prepárenme unos chilaquilitos, un corderito, sí, una carnita así rica, deliciosa, sabe que tengo hambre, ¿no? Y se sube a orar a la azotea y está ahí, le sobreviene un éxtasis, dice el versículo 10. Hechos 10:10, le sobreviene un éxtasis, y ve un lienzo que baja y que le dice la voz: levántate, mata y come. Y él dice: no, pues puros cuadrúpedos y reptiles, yo no he comido eso jamás. Y el Señor le dice: lo que Dios limpió no lo llames tú común, se hace 3 veces la cosa. Versículo 19, Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ya tuvo la visión. ¡Wow! ¡Qué visión! Ya la tuvo. Se quedó pensando en ella. Como yo espero que todos nosotros nos quedemos pensando en lo que Dios nos va diciendo cada vez que nos habla, ¿no? Hay que pensar cuando Dios nos dice cosas. Pensar en eso. Y estaba pensando en eso. Pensaba en la visión. Le dijo el Espíritu. ¿Quién? El Espíritu. ¿Qué le dijo? He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. ¡Ja! Estaban 3 hombres tocando a la puerta allá abajo. Y el Espíritu le dice: estos vienen, atiéndelos. En Hechos 11:12, cuando Pedro relata el evento, dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Se llama la guía del Espíritu. Hechos 13:2. Hechos 13:2, pasaje famosísimo, conocidísimo, importantísimo, manoseadísimo por los teólogos y los cristianos. Ministrando esto al Señor y ayunando, todos los que estaban ahí, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién lo dijo? ¿Y qué dijo? Apártenme a Juan Luis y a Enrique para la obra que los he llamado. O a Iván y a José Luis. Apártenmelos porque los he llamado a hacer una obra. ¿Quién lo dijo? El Espíritu. ¿El Espíritu habla? Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¡Ja! Este es uno de los textos que más ha marcado mi vida. Te lo platico así entre nos, en los últimos años. El Señor dijo a Pablo: ¿a qué horas? ¿En la mañana? ¿Al mediodía? ¿En la tarde? En la noche. Me encantan las noches para oír al Señor. Sí, ya sé, sigo con eso, perdón. ¿Qué le dijo al Señor? Yo estoy contigo. Y nadie va a poner sobre ti la mano, porque tiene que ir con mi firma. Y no lo voy a autorizar. Nadie te va a tocar. Hechos 21:10. Y permaneciendo nosotros algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. ¡Ja! ¿Qué agarró? El cinturón de Pablo. ¿Y qué dijo? El Espíritu Santo está diciendo algo. ¿Qué cosa? Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Si quieres un buen cinto, ve con Pío Ruiz. A lo mejor un cinto usado por el Espíritu. Hechos 23:11.
A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en el centro de rehabilitación, o en Jerusalén, con tus vecinos, o en tu salón de clases, o en tu oficina, como has testificado de mí en un lugar, así también es necesario que testifiques en otro, también en Roma. Hechos 27, 23. Cuando el barco iba a naufragar, ¿se acuerdan? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Eso le está diciendo él a todos los marinos que no conocían a Dios ahí en el barco, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Wow, qué palabras, qué tranquilidad. Mis amados, el Señor guía nuestras vidas. Si Cristo ha venido a vivir en ti, el Señor toma el control paulatinamente de tu vida y la va guiando, y la va moldeando, y la va dirigiendo, y la va componiendo, y la va utilizando también. Hay una serie de cosas que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. ¿Sí o no? A ver, ponte serio en este punto, ya voy a acabar. ¿Podrías hacer una lista? ¿Te puedo dejar eso de tarea? Ya no tengo el tiempo porque yo ya está por jalarle a la cadenita y aparezco allá. Pero aquí traigo la mía. Mira Hechos 21, 17, léelo conmigo, por favor. Cuando llegamos a Jerusalén, Hechos 21, 17, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Qué aburrido, man. Una reunión de ancianos, qué horror. A los cuales, después de haberles saludado, les contó a grandes rasgos lo que Dios había hecho con él entre los gentiles por su ministerio. ¿Verdad que lo leí mal? ¿Cómo lo leyó? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué les contó? Una por una. Subraya una por una. La tarea, mi amado, es, si la quieres hacer, la Biblia dice que tienes que obedecer a tu pastor. Haz la tarea, llega a tu casa, haz una lista en tu casa de todo lo que Dios ha hecho, una por una, cosa por cosa. Desde la noche o la tarde o la mañana, cuando Cristo entró en tu vida, 5 de junio de mi caso, de 1981, a las 11:30 de la noche, esa noche el Señor Jesucristo vino a mi vida y empezó. Y puse mi lista, no se los voy a leer porque ya no tengo el tiempo, pero una cantidad de cosas que ha hecho Dios en mi vida desde el primer día. Al día siguiente que me levanté en la mañana, ya algo había pasado, ya tenía una paz que no podía explicar. Seguí diciendo malas palabras y me sentí muy raro porque me crié en Monterrey y los norteños hablan muy floridamente, ¿verdad? Y entonces decía malas palabras y me sentía incómodo, y en mi casa tenía una doble vida porque mi mamá creía que yo era un santo literalmente con aureola, pero no, ¿verdad? Hacía cosas incorrectas, indebidas, consumía alguna droguita por ahí, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, cosas que mi mamá y mi papá no sabían, y todo eso se acabó. Y empecé a compartir con los demás a mi alrededor, y se convirtieron mis primos, no todos, pero varios, y amigos míos de la escuela, y alguna vecina y su mamá, y empezó la cosa, y de repente nació una iglesia, fíjense. Nació una iglesia. Y así me podría seguir de una y otra de todas las cosas, y estoy seguro que tú tienes una lista, que tú puedes hacer una lista y decir: sí, me acuerdo cuando decidí que la íbamos a dejar en ese hospital contra todos los pronósticos. ¿Sí te acuerdas? Contra todos los pronósticos, todos estábamos infartados, todos decimos: ya, sácala de ahí. Y Dios le dijo: aquí, déjala. ¿Está? ¿Sí o no? Tú me contaste.
Y así puedo pensar en la vida de cada uno de ustedes, y yo tengo la mía, y tengo una lista. Haz una lista, por favor, de todas las bendiciones que Dios, la guía de Dios en tu trabajo, la guía de Dios en tu familia, las cosas que has aprendido de Dios, los principios que te ha enseñado, cómo te dejaste de mentir, o dejaste de robar, o dejaste de fornicar, o dejaste de lo que hacías, ¿no? El orgullo o la soberbia, las lecciones que Dios te ha dado, y decidiste amar a tus papás, o decidiste honrar a tus padres, decidiste sujetarte a tu esposo, decidiste honrar a tus padres, decidiste una bola de cosas que has ido haciendo y viviendo en el camino, porque el Señor vino a tu vida y Él te habla y te guía y te dirige y te mueve. Entonces, ¿qué dices? Personas que has conocido. Yo tengo una lista de personas aquí increíble. La iba a decir, pero ya no la voy a decir. Los viajes, las cosas, las chambas, los proyectos, los clientes. Sobrenaturales, muchos de ellos son muy sobrenaturales. ¿Sí o no? ¿Sí o no es tu caso? Haz esa lista, por Dios. Una por una, apúntala. Cliente fulanito. Y acuérdate, ¿y cómo fue el contacto? ¿Cómo te invitaron? ¿Cómo te abrieron la puerta? ¿Cómo te enteraste del caso? Bendiciones del cielo. Me encanta que Rodrigo a cada ratito dice: le doy gracias a Dios por mi esposa, y le doy gracias a Dios por mi... Ya sabemos que estás agradecido por tu esposa, ya. Pero lo va a seguir diciendo, porque él va a seguir estando. ¿Sí o no? Concluyo aquí. Termino aquí. La promesa de la resurrección del Señor Jesucristo es lo más importante de la vida. No solamente implica la victoria sobre la muerte, sino que implica la posibilidad de tener una relación cotidiana con Él, porque se levantó de los muertos, porque Cristo vive. Y Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por más negro que sea el panorama, por más difícil que se ponga la cosa, el Señor está ahí. Y eso debe cambiarlo todo. Mira, te comparto para terminar este texto en Marcos 16, Candy, porfa. Me encantan estos conceptos. Fíjate ahí, antes de leer el versículo. No hay nada, absolutamente nada más valioso e importante que la presencia de Él, de Jesucristo en tu vida. Amén. No hay nada, absolutamente nada más valioso e importante que la presencia de Jesucristo en tu vida. ¿Verdad que sí? Todo, absolutamente todo es diferente en tu vida si Cristo vive en ti. Todo, tu matrimonio, la paternidad, tu economía, tu salud, el trabajo. Si yo te contara las cosas que Dios me ha dicho de los cambios que Dios ha hecho en mi alimentación, algunos de ustedes lo han visto, lo hemos vivido juntos. Todo es diferente si Cristo vive en ti. Todo, enfrentas todo diferente. Aún lo más feo es diferente, porque Él está ahí. Ve este texto de Marcos 16, 19, por favor. Y el Señor, después que les habló, fue recibida arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo ahorita, hermano? ¿Y su espíritu? El espíritu de Cristo está en mí, en ti, en nosotros. Si no tienes a Cristo en tu corazón, ya es el tiempo. Ya no le des vueltas, ya no lo postergues más. Para los que nos siguen allá detrás de la cámara, ya no le des vueltas. Arrepiéntete y conviértete. Entrégale tu vida a Jesucristo. Pídele a Cristo que entre en tu vida. Te va a transformar. Pero ve el versículo 20. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Pero luego el 20, qué confusión. ¿Qué dice? Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles. ¿Quién? A ver, ¿cómo estuvo la cosa? A ver, ¿dónde está el Señor? Sentado a la diestra de Dios. Pero salieron a predicar, ¿y quién les ayudó? Y confirmó la palabra con las señales que le seguían. Amén. Hermanos, salgamos a predicar.
Y quiero insistir, qué bendición, gloria a Dios por el ministerio que Dios le está dando ahorita a Iván y a este grupo. Y vamos al centro de rehabilitación y a la cárcel, lo que quieran. Pero salgamos a predicar también a los demás. A tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus enemigos, al que me digas. Salieron a predicar, salieron predicando, salieron del lugar a predicar a todo mundo. ¿O no? ¿O nada más les vamos a predicar a los del centro de rehabilitación? Porque ellos están muy sensibles, y es cierto, están muy sensibles, más que los de afuera, claro. ¿Es más fácil? Sí. ¿Es más duro los de afuera? Sí. ¿Los de afuera son más groseros? Sí. ¿No están conscientes de su necesidad? No. ¿Son duros y soberbios? Sí. ¿Son groseros y majaderos y nos mandan a la fruta? También. ¿Y los de adentro qué? Nos abrazan y nos besan y nos reciben y quieren oír más. ¡Qué bendición! Hay que aprovecharlo. Hay que ir, súmense ahí. Hay que apuntarse a ir y animarse. Vi el video, me mandó Iván un video del hermano compartiendo. Luego hablamos usted y yo, vamos a corregir algunas cosas ahí. No, no es cierto. No, me encantó verlos compartiendo ahí, me encantó. Juan Luis, bueno, él ya está muy visto, Juan Luis. Qué padre, ¿no? Pero salgamos todos, como aquí dice, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Salgamos a predicar en todas partes. ¿En dónde? En todas partes, subraya todas partes. Porque contamos con la ayuda del Señor. Ahí dice, ayudándoles el Señor. Cuando vas y compartes, el Señor te ayuda. Si nos ayuda para todo, cuanti más cuando vayamos a compartir y a predicar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchísimas, por estas escrituras y por este hecho y por esta realidad y por cómo has venido a nuestra vida, Señor, y nos has transformado. Todos los días, Señor, estamos tan agradecidos contigo todo el tiempo por tu presencia en nuestra vida, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no estuvieras con nosotros y en nosotros? Pero viniste, pusiste tu espíritu en nosotros y estás en nosotros y te tenemos. Y toda nuestra vida es diferente, Señor. Toda nuestra vida, nuestra realidad, nuestros problemas, nuestros éxitos, todo es diferente porque tú estás en nosotros. Ay, Señor, ¿cómo agradecerte esto? No hay manera. Esta palabra, gracias, es muy chiquita. Es muy chiquita, es muy cortita, no alcanza. Pero tú puedes ver la gratitud en nuestro corazón, Señor, por tantas cosas, tantas bendiciones con que nos bendices y nos has bendecido todo este tiempo, Señor, aún por los problemas. Como decía Gaby, Señor, gracias también por los problemas, porque nos enseñan, nos muestran y nos confirman tu presencia en nosotros y tu bendición y tu propósito siempre, Señor, de enseñarnos, de madurarnos, de transformarnos. Gracias, Señor, por tus promesas, porque tú has prometido no soltarnos y seguir perfeccionando lo que empezaste aquel día, Señor, y no lo vas a dejar de hacer. Gracias, Señor, gracias por tus preciosas y grandísimas promesas. Grandísimas. Y esta que vimos hoy es una, y hay muchas, muchísimas, Señor. Y todas las promesas tuyas son en Cristo, sí. Sí, siempre, sí. Gracias, Señor. Gracias. Permítenos llegar a casa y hacer esta tareita, este listado de cosa por cosa, Señor. A ver qué tan grande podemos armar esta lista de cosas, de eventos, de momentos en donde te has manifestado, donde nos has hablado, donde nos has guiado, donde nos has bendecido, donde nos has corregido, donde nos has reprendido, donde has hecho lo tuyo en nosotros. Muévenos, Señor, a hacer esta lista, pero también muévenos a salir a predicar, Señor, al centro de rehabilitación y a cualquier otro lado, Señor. Muévenos a servirte, porque estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo a los que nos siguen de aquel lado, que el Señor les bendiga. Gracias por seguirnos. Un abrazo cariñoso. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces.